¿vale? Bueno, un calurosísimo saludo aquí desde Relato, la biblioteca digital de crónicas y historias reales más grande de América Latina, para nuestros tres amigos, queridos amigos que nos acompañan esta noche para conversar un poco sobre ese género periodístico al que se le ha puesto varios nombres un poco para especialistas, como crónica, periodismo narrativo, periodismo literario, nuevo periodismo, etcétera, pero que en últimas es esa mezcla entre historias reales que se cuentan o se narran como una novela, una especie de novela, pero con todos los elementos de rigor y minuciosidad e investigación que requiere el periodismo. Es esa mezcla, una mezcla mágica que produce textos asombrosos y un acercamiento inédito a la verdad verdadera, como se dice coloquialmente, de los hechos y de los personajes que rodean nuestras vidas. Una aproximación periodística mucho más profunda y amena, inclusive, para acercarse a las cosas que nos rodean, a los hechos y los personajes que nos rodean. Entonces, los presento brevemente. Está con nosotros Miguel Silva, fundador de la mítica, ahora ya revista Gato Pardo, que creo yo fue la primera revista latinoamericana especializada en crónicas periodísticas y que en su momento, según recuerdo palabras de Juan Pablo Meneses, produjo una especie de boom o de pequeño boom, no comparado con el literario, pero un pequeño boom en el periodismo latinoamericano y que ha marcado a muchos periodistas. Juan Pablo, entre otros, creo que empezó algunos de sus primeros pasos periodísticos en Gato Pardo y, y para después convertirse en uno de los grandes cronistas de América Latina con un proyecto que se llama Universidad Portátil, además de sus escritos, con un fabuloso proyecto que se llama Universidad Portátil, que ya hablaremos un poquito más adelante. Y también nos acompaña José Gregorio Mesa, jefe de redacción del Nacional de Caracas, pieza fundamental en el periodismo vigoroso y valiente que hace ese periódico y que también está empeñado ahorita en asocio con Relato, al igual que la Universidad Portátil, en difundir mucho más este género periodístico de la crónica en el periódico, aunque lo han hecho durante años, pero ahorita con mucho más empeño y más permanentemente. Entonces, le pregunto a Miguel primero, porque Miguel acaba de... bueno, acaba de aclarar que tuve el honor y el privilegio de trabajar con Miguel en esa aventura de Gato Pardo en los inicios del siglo XXI. Y fue un proyecto mágico realmente. Pero quería preguntarle a Miguel, que acaba de publicar hace muy poco un libro que se llama Los últimos días de Gato Pardo, en el que cuenta un poco la historia de cómo se creó la revista y qué fue lo que produjo, sin proponérselo, sin proponérnoslo en el ámbito latinoamericano y que fue un descubrimiento para muchísimos lectores que no sabían que eso existía, o si lo sabían no le tenían nombre, no sabían cómo llamarlo, lo habían visto por ahí esporádicamente repartido en periódicos o revistas, pero nunca lo han visto concentrado con tal número de grandes firmas que se lograron reunir en Gato Pardo. Miguel, ¿por qué no nos cuenta un poco sobre cómo fue esa aventura y qué implicó y por qué es tan chévere leer crónicas? Bueno, gracias Rafa, y un placer estar con Juan Pablo y con José Gregorio, hermanos, en esta cruzada bonita de publicar, de buscar, de explorar textos más largos y bien escritos sobre crónicas, reportajes, sobrevivencias, como usted lo dijo al comienzo. Yo también presento a Rafa, porque Rafa no se presenta a sí mismo, director de Gato Pardo durante los años en que tuvimos Gato Pardo, o durante los años en que Gato Pardo fue un proyecto verdaderamente panregional y latinoamericano. Gato Pardo existe, y el libro mío se llama Los últimos días de Gato Pardo porque se refiere a esa primera fase que fue latinoamericana. Después se convirtió en una revista mexicana más dedicada a ese país, y es un proyecto distinto, respetable y lo que uno quiera, pero distinto
a lo que hicimos entre el 99 y el 2006. Todos esos años Rafa fue el director de Gato Pardo, así que hay que darle el crédito importante. Y mi libro es un tributo a Rafa y es un tributo al equipo que trabajó con Rafa, y sobre todo a la cofradía de la que habla Juan Pablo cuando habla de este pequeño boom. Por ahí me escribe gente, ¿no? Sinay Alvarado me dice, oiga, es que esa cofradía que armaron, no sé qué. Y ahora hablando del libro, aparece esa cofradía, ¿no? Y esa cofradía tiene dos lados que son muy bonitos. El lado de los escritores y el lado de los lectores. Hoy un ejemplo, anoche en la Corporación Universitaria Nacional, una universidad muy, muy grande que hay en Colombia, digamos, de gente que trabaja en el día y estudia de noche, tuve la oportunidad de presentar el proyecto y el profe contó una historia muy bonita. El profe dijo, mire, a mí, pues yo vivía en un barrio popular y yo nunca habría tenido acceso a una revista como Gato Pardo, digamos, que era una revista de crónicas y reportajes, pero una revista de todas maneras de buen papel, bien, bien editada, etcétera. Vamos, relativamente costosa para ese momento, pero mi papá tenía una droguería y en la droguería vendían revistas. Y yo entonces sacaba Gato Pardo y me la leía antes de que la vendieran. Y de ahí viene mi pasión por las crónicas y por las historias bien escritas. Y la verdad, la experiencia de la conferencia de estos muchachos, que todos nacieron después de que arrancó Gato Pardo, fue fascinante porque muchos han leído crónicas tiempo después. Y la gente que tiene fascinación por los escritos de periodismo narrativo, escritos más largos que lo habitual, y de mayor profundidad, de mayor envergadura, pero escritos de una manera que atrapan al lector desde el principio. Entonces no importa si son largos o cortos, esa vieja discusión de si hay textos largos o textos cortos, hace que las conversaciones sobre revistas como Gato Pardo, o Etiqueta Negra, o Eñe, o Granta, o todas estas revistas que existieron antes de Gato Pardo y después de Gato Pardo, el Malpensante, el Número, el Paseante, en fin, Brick, Paris Review, el New Yorker, por supuesto, sean unas conversaciones tan chéveres y tan agradables. Yo creo que el periodismo, ahora para cerrar así la pregunta, pues una pregunta muy amplia, pero el periodismo narrativo es una delicia del periodismo. El periodismo es una necesidad y uno la consume porque necesita estar informado de lo que ocurre, pero el periodismo narrativo es más profundo. El periodismo narrativo le permite a uno entender más el por qué, ¿no? El quién, el para qué, las cosas más profundas de los hechos que ocurren en la cotidianidad. Es una exploración un poco más seria en lo que sucede en el mundo. Y en esa experiencia estuvimos muchos años, usted y yo en Gato Pardo, Juan Pablo nos acompañó mucho, el equipo del Nacional pues muchísimo, Miguel Enrique casi fue socio, pero se ha gastado el dinero de una imprenta y entonces no lo fue, pero pues hoy en día yo veo en relato esa segunda o esa tercera o cuarta o quinta vida del periodismo narrativo y lo veo tan joven como nunca. Antes de pasar a hablar un poquito con Juan Pablo sobre el tema, ¿por qué no nos cuenta Miguel eh, un par de anécdotas, un par de historias de esas que se publicaban en Gato Pardo, que se las he oído durante sus últimas conferencias sobre el libro, que le demuestren a las nuevas generaciones que nos pueden estar escuchando, que puedan tener interés en relato o en el Nacional o en la Universidad Portátil, ¿por qué? Porque ahora que están envueltos en este tema tan volátil de las redes sociales y tan corto, tan escueto, ¿por qué? ¿Qué cosas tan chéveres, qué cosas tan exóticas y tan interesantes suceden dentro de estas historias? Desde, obviamente, pueden ser historias de política, de crimen, de lo que sea, pero usted tiene por ahí, bueno, muchas, pero un par de historias rarísimas, curiosísimas, de las que publicamos en esa época Pues hombre, que Rafa, yo creo pueden que indicar. nosotros logramos hacer una revista del tamaño de New Yorker y quizá mejor, porque América Latina tiene una riqueza temática más, creo yo, más, valga la redundancia, más rica que la vida en Estados Unidos o la vida anglosajona. Hicimos una revista con la ayuda de escritores como Juan Pablo y como Caparrós y Leila Guerriero y Juan Villoro y una cantidad de gente, Rafael Gumucio, gente fantástica que eran los grandes exploradores de las historias de América Latina. Y hay muchísimas historias fantásticas. Yo recuerdo, por ejemplo, una muy bella del Biblioburro,
Es un hombre que pasea la costa atlántica colombiana, los pueblos de la costa atlántica colombiana, con dos burros, Alfa y Beto. Y los dos burros cargan libros, y los libros son una biblioteca pública que presta libros. Pues llega a un municipio y presta libros, y la gente toma los libros, lee, los devuelve, cambia, lleva libros, y es una historia absolutamente linda que publicamos hace muchos años y que entiendo que va a ser una serie o una película en cine. De Argentina nos llegaban unas historias realmente excéntricas y exóticas. Nosotros tratábamos de que cada revista fuera, digamos, que el que se tomara esa revista como si fuera una botella de vino, sintiera América Latina en su increíble riqueza, sintiera la corrupción del poder, la maravilla del arte, la riqueza de la comida, las excentricidades latinoamericanas. Y en el tema de excentricidades, bueno, los argentinos siempre se llevaban el trofeo. Y había una historia, la historia de la asesina de las tazas de té de Leila Guerriero es una maravilla. Pero yo recuerdo, por ejemplo, la historia de la bomba atómica argentina, que es la historia de Perón contrató a un científico alemán, lo puso en una isla frente a Bariloche, le dio millones de dólares y el científico alemán arrancó un proyecto de crear la bomba atómica argentina. Y llegaron al extremo en que Perón citó a una rueda de prensa y anunció que tenía la bomba atómica argentina, ¿no? Y por supuesto era mentira, todo era mentira. Y esa crónica, yo creo que la escribió Jessica Feinsohn, es una gran crónica. Y así hay miles de historias fantásticas. Exactamente, exactamente. Antes de pasar, tengo que hacer una propaganda para Relato, para decir que, y para agradecer además a Juan Pablo y a José Gregorio, para contar que tenemos una alianza, que estamos todos juntos en este mismo propósito y que gracias a la generosidad de Juan Pablo y de José Gregorio tenemos alianzas por la Universidad Portátil, que nos ha provisto de cantidad de nuevos talentos de crónica, narradores literarios, de periodismo literario, y cosa que agradecemos mucho. Y a José Gregorio, que está empeñado también en tener material de relato de los grandes escritores, de cronistas de relato en el periódico para darle un nuevo impulso a este género con más intensidad y más permanencia en su periódico, cosa que se les agradece mucho. Y ahora llegando a Juan Pablo, pues hay que recordar que sí, Juan Pablo fue uno de nuestros primeros cronistas maravillosos en Gato Pardo. Creo que fue esa revista una de las impulsoras de su carrera más adelante, entiendo, para convertirse en uno de los referentes del periodismo de crónica latinoamericano, y que después creó un proyecto maravilloso que se llama la Universidad Portátil, que quisiera que nos contaras un poquito, Juan Pablo, de qué se trata y para qué sirve y qué Sí. promueve. Bueno, primero quería saludarte a ti, Rafael, a José Gregorio, a Miguel. Un poco cuando Miguel hablaba de las historias locas y raras, yo me acuerdo que la primera vez que recibí, que tuve en mis manos el primer número de Gato Pardo, que debe haber sido el primero o el segundo, había una historia, no sé quién la escribió, pero era sobre una base espacial en Brasil. Y yo aluciné, yo dije, quiero hacer algo así. Obviamente la base espacial no había funcionado, había pasado, pero me acordó un poco con la bomba atómica de Perón. Era una base espacial que estaba un poco abandonada, pero que era un cuento maravilloso. Y en el fondo, la gracia que tiene el Gato Pardo y muchas revistas o publicaciones que vienen después, es que en el fondo vamos a contar historias de Latinoamérica, pero por latinoamericanos. Nosotros nos vamos a contar a nosotros. Ya no nos vamos a contar la Patagonia, no la va a contar Chatwin, sino que la vamos a contar nosotros. La guerra narco en Colombia no la va a contar un gringo, sino que la vamos a contar nosotros. O en México no la van a contar los guionistas de Netflix, sino nosotros. Distintas cosas las vamos a contar nosotros. Las dictaduras, historias de las dictaduras, vamos a empezar a contar nosotros. Y hubo una cosa de identidad muy importante. Yo me acuerdo que una vez hubo un encuentro en la Feria del Libro de Bogotá de nuevos cronistas latinoamericanos dentro de la feria,
y los cronistas, muchos no habían publicado ni un libro, nada, pero eran mucho más conocidos que los escritores, básicamente por estas revistas latinoamericanas. Y a mí me pasó ir a México, a Colombia, a Perú, y toda la gente que leía esto, que era la interesada, obviamente a uno lo conocía porque estas revistas se transformaban en una lectura obligatoria, y además que una lectura muy con ganas de yo quiero estar ahí, ¿no? Era una cosa con mucho ese tema. Ahora, a partir de un poco lo que dice Rafa al principio, que es la crónica, es muy difícil de explicar. Yo he escuchado versiones de todo tipo, he escuchado versiones para todos los gustos, viví mucho tiempo en Argentina y siempre digo que de repente la crónica es como el peronismo, ¿no? Cualquiera puede definir crónica como a su pinta, ¿no? Hay definiciones de crónica para todos los gustos, es lo mismo que el peronismo, pero sí yo siento que con Gatopardo se inició un boom que yo defiendo ya como boom, está lleno de tesis doctorales o académicas que después partieron, si había existido un boom de la crónica o no, yo lo defino como que es un boom como tal. Pasaban cosas alucinantes que de repente uno las cuenta. Yo escribía ahora una novela donde cuento todo eso y la gente no cree, ¿no? Las cosas que se publicaban o cosas que se hacían. Y en ese sentido me siento parte de ese boom. Encuentro que se vivió una época increíble, increíble en términos periodísticos. O sea, yo creo que ese espacio, pongamos del 2000 al 2008 o 2009, fue una época del periodismo latinoamericano que cambió para siempre. O sea, la crónica sigue, la crónica se instaló y la crónica, pero en esa época fue realmente un estrellato y una locura que vale la pena recordar, ¿no? Y que vale la pena documentar para que quede. En el caso mío de la Universidad Portátil, es un proyecto que está muy relacionado con Gatopardo, porque antes de llamarse Universidad Portátil, que es el nombre que finalmente yo le pongo cuando me voy a Stanford un año y ahí trabajo sobre este proyecto que yo ya venía trabajando de antes se llamaba Escuela de Periodismo Portátil, y antes de que lo fundé en Buenos Aires, y antes de Escuela de Periodismo Portátil se llamaba simplemente Periodismo Portátil, y ese nombre se lo puse yo porque me gané un premio con Gatopardo que fueron $5.000. Yo trabajaba en una revista de viajes del Mercurio y con esos $5.000 compré un computador, una laptop, una cámara digital, un pasaje a Madrid por 4 meses, que me demoré 10 años en volver, y le dije a mi editor, Francisco Moat, un cronista chileno, que justo en esa época estábamos leyendo la literatura portátil de Vilamata, le dije, me voy a hacer periodismo portátil, gracias a esa plata que me había ganado con el premio de Gatopardo. Y ahí mi vida cambió para siempre, digamos, ¿no? Y mucha gente me contactaba después por este tema de cómo puedo hacer para viajar, cómo puedo hacer para escribir, y ahí nace el tema de la escuela de periodismo portátil y finalmente la Universidad Portátil, que es un poco el proyecto con el que estoy ahora y que estamos en esta alianza que me parece alucinante, porque como decía Rafael, estamos como en un periodo de reflotar o reformular la crónica, ¿no? Pero ya pasaron esos 10 años que coinciden con la primera época de Gatopardo, con la aparición de Etiqueta Negra, con un giro que hizo Sojo. Bueno, Colombia es muy importante en todo esto. Yo hice una novela que se llama Una historia perdida, donde el protagonista tiene como una relación con una editora de Gatopardo, pero no una editora en particular, es como una editora armada de varias editoras, ¿no? Pero se generó una época que yo siento que volvió como una épica del periodismo, y eso me gusta mucho y me encanta compartirlo con ustedes esta noche. Yo recuerdo, Juan Pablo, que tú en alguna de tus conversaciones, y también se lo oía a Leila Guerriero, que esa primera época, finales de 1999 y los comienzos de 2000, del nacimiento de Gatopardo, ustedes, los grandes cronistas posteriores de América Latina, no sabían qué era eso realmente. O sea lo leían por ahí, pero no sabían ponerle nombre al Claro, tema. no existía. No No existía. existía, claro, no existía nada. De hecho, yo había ido justo una periodista alemana a trabajar al Mercurio, donde yo colaboraba, y ella me decía, porque yo le decía, yo quiero viajar y escribir, que fue lo que terminé haciendo por suerte y de casualidad.
Y ella me decía, tú tienes una ventaja que tengo yo, porque yo soy freelance en Alemania, pero yo solo puedo vender a medios de Alemania, un país, o quizá algo de Suiza o no sé qué. Pero tú puedes vender a toda Latinoamérica. Y ella como que me abrió los ojos, pero claro, toda Latinoamérica, pero no existía. Hasta que un día me apareció en los inicios de Internet este aviso de hay un concurso de crónicas donde tú puedes mandar tu texto y que yo mandé el mío. Y me acuerdo el día que yo me estaba estacionando y me entra una llamada telefónica de un teléfono desconocido y era Rafael, eras tú Rafael, que me llamas para avisarme que era uno de los premiados y que me iban a pagar tan $5.000, que era una fortuna en esa época, bueno, todavía es un buen dinero. Y me acuerdo que mi primera reacción, pues yo después se lo comento a mi alumno, mi primera reacción fue, pero Rafael, voy a poder seguir ofreciéndote temas, porque en el fondo a mí lo que me interesaba era publicar en distintos lugares y seguir publicando. Casi no me interesaba tanto el premio, como me interesaba la posibilidad de publicar en otros lugares, aparecer en otros países, y eso me resultó siempre alucinante. O sea, llegar a Colombia, la primera vez que llegué a Colombia, teniendo lectores, o sea, era una cosa impagable, y yo creo que de alguna manera ese espíritu se rescata o se mantiene en otra sintonía, otro volumen, en tiempos de redes sociales, con relato. De acuerdo, sí. A propósito de eso, porque ahorita quería preguntarle sobre el tema de este género frente a las redes sociales, etcétera. Pero hay un dato muy interesante que nos ha sorprendido y enorgullecido a nosotros en Relato, y es, por ejemplo, el gran número de seguidores que empieza a crecer mensualmente, pero sobre todo el tiempo de duración el que se mantienen los lectores en un texto de estos, de los que publicamos en Relato, de los que se publicaban en Gato Pardo o ahora en el Nacional. El tiempo actual promedio de lectura, que es sorprendente, es de 11 minutos, más o menos. Hay crónicas en las que la gente se tarda un poco más, cosa que a mí me ha alucinado y de verdad me ha impactado porque no me lo imaginaba. Si no estoy mal, el tiempo promedio de una lectura en textos o cosas digitales es como de 2 minutos. No estaría seguro, José Gregorio, en periódico, en noticias tradicionales o normales cuánto es, pero sí me ha sorprendido que a pesar de toda la varaunda de las redes sociales y todo eso, hay mucha gente que se detiene y realmente lee los textos, obviamente si son buenos textos, si son bien escritos. Entonces, no sé si 2 minutos creo que es el promedio de una noticia promedio o algo así. Nosotros en el Nacional, cuando pasa de 4 minutos, ya es muy bueno. O sea, nosotros más o menos en las estadísticas manejamos 4 minutos y medio como promedio de la lectura en el Nacional. Pasando ya de 4 minutos es excelente. Aprovecho para saludarlos y bueno, para mí es un honor estar aquí. O sea, yo los escucho y los he leído y todo, pero bueno, eso para mí es un honor el poder participar, estar acá y acompañar también ese convenio, ese acuerdo que tenemos entre el Nacional y Relato. Cosa que agradecemos mucho, José Gregorio, que nos ha ayudado muchísimo a difundir este género. Sí, yo creo que en estos días conversaba con Adriana Restrepo, y yo creo que nosotros mismos hasta ahora no hemos tenido la real dimensión, porque prácticamente lo que hemos ido es como que dando pasos y experimentando cosas, ¿no? Al principio, bueno, vamos a colocar los textos de relato en el Nacional. ¿Cómo los colocamos? ¿Realmente al lector del Nacional le interesa leer los textos de relato? Porque básicamente el lector nuestro es muy político y además de Venezuela. Entonces, esas peculiaridades que tiene nuestro lector, pues lógicamente había dudas de qué es lo que a la hora de la verdad esto le puede interesar, y si esos textos de largo alcance
que de todas maneras nosotros sí hemos percibido que esos textos largos al lector nuestro le gustan. Pero le gustan básicamente de política, de la situación del país, de algún debate, discusiones, de la realidad, porque bueno, esos textos largos se leen. Estos textos de relatos son distintos, pero la experiencia ha sido bien significativa. Yo me di a la tarea de revisar algunas de las estadísticas y entronco con lo que tú estás diciendo, por ejemplo, en nuestro portal es 6 minutos 40 el promedio de las notas de relato, que va por encima de lo que es el promedio general del nacional, que es de 4 minutos y algo, varía según los meses, pero más o menos nos mantenemos en 4 minutos y medio. Y el porcentaje de rebote, que el porcentaje de rebote es la gente que apenas entra y se va, o sea, que no, o sea, entró a la noticia, pero no duró casi nada. Es de 64,42, que es también bajo respecto al rebote general, que casi siempre está por encima del 70%. Entonces son dos datos bien interesantes que hay que tomar en cuenta. Y de hecho, el primer mes nosotros estamos, digamos, en este afán desde el mes de julio. Relato generó una especie de boom dentro de la misma plataforma del Nacional. La cantidad de visitas fue bastante alto. Claro, eso se lo debemos también a una de las crónicas, que es una conversación con Oscar de León, que es venezolano y que además fue, digamos, como que la colocamos en los primeros días y resulta que la gente se volvió loca con esa nota de Oscar de León, que si nosotros sacamos la cuenta desde julio hasta acá, la nota de Oscar de León está como en el puesto 62 de las notas más leídas de todo el periódico. Entonces, claro, esa nota nos ayudó digamos, a meternos en ese ambiente. Pero después ha habido una caída, pero ha habido una caída que se estabiliza, o sea, que ya entra dentro de lo que podemos considerar como normal y que es muy buena, o sea, realmente es muy buena. Y ahí nosotros hemos estado viendo, Rafael, Adriana, viendo un poquito lo que es los temas, que es bien complicado, digamos, ir como definiendo exactamente qué es lo que le interesa y qué es lo que no le interesa a la gente, porque hay una cantidad de variaciones a veces en esto. Tú crees que conseguiste dar exactamente con la tecla y resulta que a la gente le interesa otra cosa totalmente distinta. Y a veces produces cosas que son similares y una resulta muy leída y otra resulta un total desastre. Pero más o menos algunas cosas pues que hemos ido viendo, a la gente le encanta, por supuesto, el sexo. A la gente le encanta todo esto que tiene que ver con el narcotráfico, con las explicaciones que tienen que ver con estafas, con las mafias, o sea, todo ese tipo de cosas. Y también le gusta los temas un poco fuera de lo común, eso que ustedes comentaban a lo mejor, la estación espacial o las otras cosas, que tenga alguna cuestión como escabrosa o curiosa, o que en un momento determinado, pues a la hora de la verdad tú no sepas cómo definirlo, el hecho de fantasmas, de muertos, de cuentos de ese tipo, pues también son muy leídos. Como les digo, estamos dando esos pasos como para ver, para nosotros es muy importante. Básicamente nos hemos convertido en este momento en el difusor. Deberíamos ahondar en otros pasos. A veces pienso bueno, que pudiéramos generar unas crónicas específicas para un público determinado. No sé si eso a la hora de la verdad pudiera ayudarnos, tanto al relato como al nacional. Es decir, bueno, tenemos un tipo de público que más o menos se va enfocando en esto y entonces vamos a ver si damos con la tecla de lo que le interesa a ese público. Sería un tipo de producción distinta, evidentemente, porque ya vas pensando en un público determinado. Pero a lo mejor, digamos, se puede hacer ese tipo de experimento. Porque yo lo que siento en este momento es que estamos caminando en lo desconocido
que creo que vamos dando con lo que es, pero vamos caminando en lo desconocido, como que experimentando toda la semana, viendo las estadísticas. Ah, mira, esta del estafador colombiano, esto se metió muy bien, entonces vamos a buscar más de eso. El otro día era una noticia de una familia rusa que fue exterminada en Argentina, entonces resulta que eso generó un boom esa semana y se leyó muchísimo. Otra que gustó mucho fue esta de fotos de gordas para cambiar el mundo, que a la hora de la verdad creíamos que no iba a ser tan relevante y resulta que a la hora de la verdad esto fue bien importante. De acuerdo. Sí, sucede mucho eso con la crónica, ¿no? No se sabe, o sea, todo puede ser bueno, pues no se sabe qué es exactamente. Lo importante es que esté bien escrito, bien narrado y bien investigado. Claro. Pero volviendo un poquito recordando lo que decía Juan Pablo, su premio es una crónica en sí mismo, porque eso me recuerda, lo narra Miguel un poco en el libro, paralelo a la historia de Gatopardo hermosa, digamos. Está el tema económico que sufrimos durante un tiempo en esos momentos. Ese premio de Juan Pablo no solo era multimillonario en ese momento, esa era una de las locuras de Miguel, ¿no? Una de las locuras que era muy digna, además, era pagar bien, cosa que no se había hecho nunca en Latinoamérica, a los escritores. Eso era una copia de lo que se hacía, una leve copia de lo que se hacía en Estados Unidos, donde pagaban no sé, miles de dólares a un periodista como John Lee Anderson para sobrevivir un año entero escribiendo 4 crónicas para el New Yorker, cosas por el estilo. Miguel quería hacer lo mismo, hizo lo mismo, de hecho, y eso trajo algunos problemillas económicos, pero el premio Juan Pablo, si no recuerdo mal, fue el único premio, era un premio multimillonario para nosotros. No. El premio mío era multimillonario, pero había uno todavía mayor. El CEME. Que era... de Gatopardo. Yo fui premiado, pero no, tuve, no sé, el segundo lugar, creo que tuve el segundo. Había otro que era mayor dentro del mismo premio de Gatopardo. Que lo ganó, entiendo que lo ganó un cronista Novoa, el apellido. Ah, sí, Jorge Luis Novoa, sí. Sí. Ah, pero, con una crónica horrenda de un asesino en serie. De algo en serie, y que él se debe haber ganado, se debe haber llevado una bolsa, lo Kit Pambelé, de $10.000 por lo menos. Creo que eran 8.000. 8.000 limpios. Sí, una cosa que ahora recordándolo, y Miguel nos podría ampliar un poquito esa aventura, eso era medio loco porque fue el único, claro, no podíamos resistir algo más. Entonces, y el jurado también era muy power, ¿eh? Era muy potente. Estaba Juan Villoro, Jolie Anderson. Era un gran premio, sí, era un gran premio, pero económicamente era irresistible. Es decir, creo que Miguel recordará muy bien el efecto que produjo eso en nuestras finanzas, ¿no? Porque claro, la aventura de Gatopardo tuvo que ver con eso también, tuvo que ver con la posibilidad de sostener algo tan bien pagado, también manejado a lo largo del tiempo, y era muy difícil. Entonces, aunque logramos llegar en cierto momento a... Durante un tiempo razonable lo logramos. Sí, eso implicó, eso significó, ahí está. Ahí está la convocatoria del premio. Es que tengo las revistas porque las llevé ayer a esta universidad donde eché el cuento. Entonces ahí estaba, esto fue lo que vio Juan Pablo. Exactamente lo vi. Un día cerrando. Claro, un día cerrando en la revista del domingo donde trabajaba, buceando por internet, y me apareció eso y dije, no, acá voy con todo. Pero claro, fue eso mismo, y además los nombres del periodismo narrativo gringo, o sea, era una cosa muy loca, muy nueva, y eso es lo que estaba esperando, digamos, ¿no? Era como... Mira, acá está. Y yo creo que eso que me pasó a mí le pasó a muchos, ¿ah? Primer premio, $8.000 más publicación. Segundo premio, $5.000 más publicación. 3 menciones, $2.000 cada uno. Una locura. Y una que realmente duramos, yo diría, unos 3 años
con esta teoría de pagar bien los artículos y de usar tiempo largo en la preparación de los mismos, es decir, 2 o 3 meses en editar un texto. Y eso era nuevo en el periodismo latinoamericano, las dos cosas. El periodista bien pagado, y yo recuerdo cuando yo trabajaba en periodismo, en periódico, que a uno le decían, mira, tu salario es malo, pero es que te pagamos en prestigio. Claro. Exactamente. Es verdad. Entonces nosotros Sí. tratamos de cambiar esta tontería, digamos, muy latinoamericana y snob, y volverla una cosa no real, hombre. Esto es una crónica bien escrita, merece un buen pago. Claro, de los 7 años que tuvimos la revista, pudimos hacerlo durante 3. Ya en el cuarto, en donde estábamos haciendo agua, pero como el Titanic, seguíamos ofreciendo pagos buenos, pero ya no pagábamos. Entonces el flujo de caja no daba para pagar sino 8 meses después. Y eso fue una cosa muy compleja. Ya de ahí para adelante, en el cuarto, quinto año, llegamos a un punto de equilibrio que fue elusivo, en el año 2004. Pero lo que es impresionante, les voy a dar unas cifras que son impresionantes solo para hablar poquito de números, pero nosotros hacíamos 11 revistas al año. 11. Claro, había una edición mexicana, una edición panameña, una edición de la región andina, una edición del Cono Sur, que tenía cada una sus particularidades. Pero nosotros vendíamos $3 millones al año. Es decir, cada condenada revista de estas vendía $250,000. Eso es una cifra demente en publicidad y en venta de revistas. Claro, nos gastábamos $3 millones. Así que sí. no era... No, y además que yo lo recuerdo porque una cosa que hasta el día de hoy no se ha vuelto a ver, que tenía muy buena distribución además. Uno iba a cualquier, bueno, en todos los aeropuertos de Latinoamérica, un poco, quería agregar un poco lo que decía José de que estamos en un área que no sabemos lo que va a pasar con Relato y con la modernidad y con lo que está pasando, pero este proyecto Gato Pardo tampoco sabía un poco qué es lo que iba a pasar. En el fondo también fue como a ver, hacemos una apuesta, digamos. Sí, no teníamos ni idea. ¿Ves? No tengo ni idea. Ayer en Los Pelados, los muchachos en esta universidad, que son muchachos de gestión de negocios, de medios, me decían, bueno, pero ustedes hicieron un estudio de mercado. No. Bueno, pero ustedes sabían que a la gente le interesaba el periodismo narrativo. No. Bueno, pero digamos, ustedes sabían que era más importante, más grande la lecturabilidad en Argentina que en Perú y en Colombia. No. Nosotros hicimos eso como unos locos. Y bueno, mucho de eso hoy en el mundo digital también es mucho de trial and error, ¿no? Mucho de echarse al agua y bueno, a ver qué pasa. Exacto. Sí, Bueno, lo digital es, tú crees que lo tienes amarrado, pero te pones, por ejemplo, a leer lo que hace 10 años decían que ya lo íbamos a lograr, que de esta manera tal, y resulta que nada de eso sirvió, o sea, se fue por otro lado. Igual que con suscripciones, o te dicen abre, tienes que abrir, o tienes que cerrar el portal, o tienes que escribir esto. Es una cuestión súper compleja, incluso con todas estas cuestiones de los algoritmos de Google y del otro y del otro. La misma gente se resiste a esas cosas y se sobrepone y pasa por encima, porque la gente no es un robot. La gente piensa y no solamente es el hecho de que te digan, ah, no, es que las tendencias de Google son estas, entonces tienes que escribir sobre esto, porque tratan también de mecanizarnos, o sea, de que a la hora de la verdad seamos autómatas. Y resulta que a lo mejor hay una cosa que es totalmente distinta, que a la gente le interesa, tú la metes, no es tendencia, y se va a convertir después en tendencia. De acuerdo. Sí, precisamente, la crónica precisamente no permite el automatismo, eso es un misterio, es una cosa rarísima, pero volviendo yo diría que esa es la gran diferencia entre nosotros y el condenado algoritmo. El algoritmo no tiene posibilidad alguna sino la repetición. ¿Qué funcionó y qué no funcionó? Lo que funcionó lo repite. Nosotros tenemos la posibilidad de la equivocación y el acierto por la vía de la sorpresa, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y precisamente volviendo ahorita al tema de Relato y de la lecturabilidad esta de 11 o bueno, 6 minutos en el Nacional, etcétera. Juan Pablo, ¿tú qué piensas? ¿Cómo ves eso?
pues, desde la universidad portátil o de tu experiencia Sí, con mira. el tema ahora y las redes sociales y todo eso, ¿cómo lo ves? Sí, mira, volviendo un segundo atrás, que el fin de semana la semana pasada estuve en Buenos Aires y me junté con un amigo que tengo desde hace muchos años, pero que lo conocí gracias a Gato Pardo también, que se llama Daniel Riera, Ah, porque claro. cuando yo empecé a publicar en Gato Pardo, de repente teníamos la cara al lado, estaba la cara de Daniel, la cara mía, y un día lo llamé por teléfono, nos juntamos y nos hicimos amigos hasta hoy, que fue un poco también lo que me pasó con Julio Villanueva Chan, que también estaba la cara al lado de él antes que fundar Etiqueta Negra y todo eso, y son Sí, sí. gente que las conocí porque salíamos en el mismo álbum de figuritas Panini, digamos, que podría haber Sí, sido sí. Gato Pardo en esa época para los cronistas. Mira, yo creo que hay una lluvia tal de datos, de información. O sea, yo de la muerte de Chávez me enteré por un chat. No fue necesario que yo entrara a un medio. La muerte de Michael Jackson me la mandaron por un mensaje de texto. O sea, ya hay tal cantidad de información y de cosas dando vuelta que de repente el periodismo narrativo, las crónicas, una buena historia, sirve como un paraguas para poder entender un poco lo que pasa y para frenar esta lluvia incesante de datos y cifras que nos llegan. Yo siempre digo que el periodismo tradicional, el periodismo convencional, está obsesionado con ser el primero en llegar, con el tener la bomba, y que un buen texto narrativo, una buena crónica, tiene que tener la aspiración de ser el último, ¿no? De contarte, oye, esto pasó por esto, te voy a contar una historia que en realidad pasó hace 5 años. Yo me acuerdo que en Gato Pardo publiqué también una historia del pueblo en España, se llamaba La Madrastra Patria, de un pueblo que se fueron, claro, se estaban quedando un pueblo que la persona más joven tenía 70 años de España, entonces importaron familias de Argentina. Cuando fue la noticia, todos estaban transmitiendo el breaking news, llegaron las familias argentinas, la recibían con una caravana y todo eso, y yo para Gato Pardo fui un año después, que ya se odiaban, la mitad de los argentinos además que eran de Buenos Aires, que tenían un estadio a 2 cuadras, el kiosco de la esquina lleno de revistas, un cafetín, y se fueron a meter a un pueblo cerca de Teruel, en la mitad del Bajo Aragón, donde no había nada, se odiaban. Se iba a suicidar. Y cada vez se querían, sí, había uno que literalmente estaba así. Entonces, claro, era como una manera de hablar del fenómeno de la migración y todo eso, pero y de la crisis de Argentina y de todo este boom español, desde de una crónica de una manera distinta. Y en ese sentido, la crónica y los textos tienen esa magia, ¿no? Que aparte de estar bien escrito, te hacen entender y ver todo con un poco más de perspectiva. Yo me acuerdo que el segundo encuentro de cronistas de India que hizo la Fundación Gao, que hizo 2, se le ocurrió, y después no hicieron más porque se le ocurrió invitar a un editor de Infobae. Entonces estaban todos hablando de crónica y hablaba Caparrós, Villoro y no sé qué, y de repente aparece Pablo Mancini, ese editor de Infobae, y dice, acá lo que importa no son los textos largos, acá lo que importa es el clic, y todos nos miramos y como que seguimos en la fiesta. Pero claro, la Fundación Gao y todo eso nunca más volvió a hacer un encuentro de crónica y se fueron a hacer talleres de nuevos negocios, de cómo hacer clic, clic. Pero en realidad, depresión. a la gente, claro, a la gente que te dice de Infobae hay que meter clic, hay que precisamente hacer crónica. Y cuando en Chile hubo un estallido social en el 2019 y me llamó una editora de Infobae diciéndome, ¿puedes hacer una crónica? Porque hemos publicado 18 noticias breves de lo que es el estallido social en Chile, pero necesitamos una crónica, y que me lo hayan dicho del propio Infobae, Ginde Pomaric desde Buenos Aires, dije, la crónica tiene algo que no tiene ninguna noticia por muchos clics que pueda generar. De acuerdo, pero bueno, eso no sé si será una ilusión, pero tú que has estado tan metido con la universidad portátil sobre todo, pero también con grandes cronistas contemporáneos tuyos o bueno, nuevos, ¿cómo ves eso? ¿La ves sobreviviendo, la ves fortaleciéndose, Sí, abriéndose o camino? sea, claro, hay siempre en la universidad portátil que hacemos diplomados. Justo ahora tenemos abierta la convocatoria para el 9º diplomado, o sea que, y fue el primer diplomado de periodismo narrativo online en Latinoamérica, ahora han aparecido algunos otros. Siempre hay mucha convocatoria, hay mucha gente joven, no toda gente joven, pero también hay mucha gente que de repente, si uno se pone a sacar cuenta,
que es una cosa horrorosa de repente cuando uno saca cuenta. Muchos de estos chicos tenían 5 años o 6 años cuando pasó todo lo que estamos hablando ahora. Entonces de repente digo, oye, y gracias a esa plata de Gato Pardo me fui a viajar y no sé qué, de repente me doy cuenta y dice, yo tenía 3 años, no sé lo que era. Claro. Pero la gente engancha. El otro día fui a dar una charla en Antofagasta, en el norte de Chile, y llegó un estudiante con una revista Gato Pardo y con 2 revistas de etiqueta negra, yo dije, ¿de dónde las sacaste? No, las compré en una feria en Tacna, y las guardaba, y deben haber tenido todas más de 15 años, las guardaba como si tuviera realmente un tesoro o un mapa donde seguir navegando en esto del periodismo narrativo. Entonces, en ese sentido, la Universidad Portátil, que nosotros partimos haciendo clases online antes que se fundara Zoom, o sea, mucho antes de la pandemia, con la pandemia se llenó de clases online, pero nosotros partimos mucho antes y partimos por una cosa que puede ser muy parecida a lo de Gato Pardo, que es que de repente empezamos a ver que se conectaba gente de muchos países gracias a Internet y que estas minorías que podían haber en México, en Colombia, no sé qué, encontraban su espacio de identidad y de integración en la Universidad Portátil. Podemos hablar de crónicas, podemos leer los mismos autores y los vamos a conocer y nos vamos a entender y somos parte de una comunidad que en el fondo la Universidad Portátil se siente parte y que ojalá sea cada vez mayor. De acuerdo. Ahorita a propósito estamos empezando a publicar de nuevo en Relato un segmento especial de Universidad Portátil que acaba de inaugurar precisamente, porque aquí todos para uno y uno para todos, ¿no? Estamos el Nacional, la Universidad Portátil, Relato, todos juntos. Que acaba de inaugurar ese segmento José Gregorio Mesa, precisamente, que también está vinculado a la Universidad Portátil, con un texto que se llama Lo que queda del periodismo en Venezuela, realmente. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre ese texto? Porque claro, dada la situación del país, pues es un poco dramático de alguna manera, pero ¿por qué no nos Sí, cuentas? antes de que hable José, porque yo sé que él quizás no lo va a decir, pero es un texto que, bueno, la idea en el diplomado es que se van trabajando con tiempo los textos y José tenía varias ideas y todas buenas. Respondiendo al nombre además de Universidad Portátil, José partió el diplomado viviendo en Nueva York y terminó la última parte en Caracas, o sea, todo es moviéndose, todo es online, todo es gestionado, pero su crónica es una manera de entender o de mostrar lo que está pasando en su país muy diferente, muy novedosa, muy alucinante. Él no lo va a decir de esa manera, pero me gusta hacer esa introducción porque es realmente así, o sea, detenerse en los problemas que pueden tener los periodistas, de repente problemas muy domésticos, para terminar hablando de una situación muy compleja, me parece que también es una manera de lo que hacía Tomás Eloy Martínez, apropiándose de un proverbio indio: cuenta tu aldea, cuenta tu historia chica y contarás el mundo. Y un poco eso es lo que hace José en ese relato, es que espero que no hable, y disculpen por interrumpirte, José, pero No, quería tirarte no, este saco de flores no, antes. Gracias. De acuerdo. Sí, es un texto, lo que queda de los periodistas, lo titulé, y parte de 3 historias de muchachos cercanos que trabajan muy de la mano, algunos muy de la mano conmigo, de sus vivencias, de cómo una de las muchachas, madre soltera, vive en un pueblito a unos 30 kilómetros de Caracas, un pueblito que padece de falta de electricidad, el agua llega con dificultad, el transporte no funciona, la gente vive básicamente del chisme. Entonces, claro, ella va contando toda su historia y cómo es ser madre soltera, además en una situación en la que te obligan a trabajar desde la casa, que la pandemia nos obligó pues a toda esa situación. Y cuenta incluso en detalle cómo no puede ella hablar tranquilamente con todo el mundo de las cosas, porque ella no sabe qué es lo que van a decir. El Nacional, ella trabaja en el Nacional, pues es un medio visto como opositor, pero traidor al gobierno Nicolás Maduro. Entonces, claro, nosotros
dentro de todas las cuestiones, pues tratamos también de cuidarnos, porque bueno, no estamos jugando a integridad física, si se quiere. Entonces, bueno, en ese conflicto, pues entran, y así voy contando la historia con otros dos muchachos, una muchacha que trabaja, que ahora también, y otro muchacho que sufre muchísimo de estrés, padece. Es un poco la vivencia que se va sintiendo. ¿Cómo te enfrentas tú en este momento a todas las dificultades? En el caso del Nacional, por ejemplo, nosotros vivimos un bloqueo brutal. El Nacional ha perdido, desde febrero hasta esta parte, ha perdido el 80% de su audiencia. Básicamente porque nos bloquean y la gente aquí no puede abrir el Nacional tranquilamente. Para el Nacional tienes que tener un VPN o buscarte, digamos, otras opciones, el de cambiar el DNS o otras opciones que para la ciudadanía común es complicado. Entonces, nosotros hemos visto cómo eso ha caído y lógicamente eso afecta también la estabilidad laboral. O sea, porque lógicamente uno está buscando con todo esto, a pesar de que, bueno, el clic no es el sino de la cosa, pero sí es importante en este tipo de proyectos, porque, bueno, ese tipo de cosas también son financiadas por Google, si se meten más en las notas, si hay avisos, si hay todo ese tipo de cosas, y entonces, lógicamente, tú vas a percibir más o menos según la audiencia que tengas. Ha variado muchísimo. Antes era la publicidad, las grandes páginas de publicidad. Hoy en día tienes que ir buscando las vueltas. Y entonces, pero una de las vueltas es eso. Quien trabaja en el Nacional, pues vive un poco esa precariedad. Claro, yo traté de mostrar todo eso, y la otra cara es también mostrar algunas asociaciones pues que están, digamos, atendiendo la salud mental de los periodistas, que también salen en esa crónica, que me parece muy importante, que no han sido todavía suficientemente difundidas, porque tienen pocos recursos, porque a lo mejor están empezando, pero que me parece muy importante porque nos estamos encontrando cada vez más gente muy frágil. En este momento, yo cada vez que converso con los muchachos, voy sintiendo esa fragilidad, muchachos con ansiedad, muchachos que no saben cómo manejar el estrés, gente que a la hora de la verdad sufre grandes dificultades y que es un problema que nosotros tenemos que atender. Entonces, bueno, todo eso de reflejarlo en esa crónica, que bueno, que recibió las correcciones también de la Universidad Portátil, de Juan Pablo, que me ayudaron pues a ir como que clarificando, porque lógicamente tampoco fue el primer tema. Había un tema que era como más ensoñador al principio, que era una crónica sobre una zona cercana a Caracas, pero bueno, la realidad me fue enviando hacia otros derroteros y también, digamos, ese problema fue adquiriendo más importancia. Claro, no, Una gran crónica. sí. Además tiene una fotografía de un afiche que pegaron en una de las ventanas de la sede del Nacional, que dice: el periodismo mantiene al pueblo informado, a las putas advertidas y al gobierno inquieto. Sí, sí. Es buenísimo. Sí, sí. La Sí, sede no, que ya no tenemos. La Porque sede nosotros ya no tenemos sede, la sede no, nos la porque esa es propiedad de Diosdado Cabello, ¿no? Nosotros en este momento estamos trabajando todos desde las casas. claro. Increíble. Pero bueno, vale la pena leer esa crónica. Pues lograste con creces en la manera en que la narraste y los ejemplos que utilizaste, llevarnos a esa realidad tan dramática y tan fuerte que está viviendo el periodismo. Bueno, no solo en Venezuela, en Colombia, en México, por ejemplo, con altos índices de mortalidad de periodistas, de asesinatos, en fin. Pero esa es la magia, digamos, de la crónica de la que estamos hablando, esa que tú lograste con ese texto, por ejemplo, de hacernos llegar a la verdad, al corazón de ciertas cosas que no han sido bien descritas en otras oportunidades. Que tiene esa gran diferencia con el clic. El clic es como un pequeño
qué sé yo, una pequeña inyección de adrenalina, mientras que esto es una cosa memorable. Ahí hemos hablado de una cantidad de crónicas que recordamos, y las recordamos porque fueron memorables, nos cambiaron la vida de alguna manera. Eso es la diferencia entre lo que es periodismo narrativo de más largo alcance y el periodismo cotidiano, que tiene su virtud y su maravilla, pues otra cosa. De acuerdo. Sí. No, y además que el tema del clic se ha degenerado de una manera que ahora los periódicos online no dan noticias. Entonces, de repente, a mí que me gusta, mi equipo en Chile, en la Universidad de Chile, el titular es: mira cómo resultó el partido de Universidad de Chile. O sea, no dicen Universidad de Chile ganó 2-0 o 1-0, sino que, y ahí te come un clic. Entonces, claro. ni siquiera te lo ponen en el título, te lo ponen en el tercer párrafo, entonces hay que ir bajando. Entonces ya es una cosa que es realmente una demencia, digamos. Una demencia, ¿no? robótica. Esas son las aberraciones a las que, digamos, nos estamos enfrentando, porque creen, no, esto, como me dijo en un momento determinado algún ejecutivo, no, es que no tienes que dar la noticia, o sea, no tienes que poner el título de la noticia, sino que la gente se meta para que vea, porque si tú pones en el título la noticia, en el título ya toda la noticia, la gente no se va a meter. Yo lo que le decía era, tú tienes que hacer la noticia tan interesante que a pesar de que en el título ya sabes, tú dices, yo me tengo que meter a buscar la información. Yo también pienso, y después que la ley... Que uno no está peleando por las palomas de la plaza, sino un poquito por pájaros más advertidos, por águilas más inteligentes. Digamos, yo creo que la pelea contra el TikTok está perdida. Pero además yo creo que claro, puede ser que la crónica, digamos, no es para principiantes, pero un día me pasó viendo este titular que leí una nota de Piqué con el tema de Shakira y la leí entera, y a partir de ahí he entrado en una pesadilla que ya de llevar 3 semanas o 4 semanas, que cada vez que voy a revisar mi correo electrónico me aparece una noticia nueva de ese tema, de esa ruptura, y me aparecen las noticias más insólitas que a veces digo, puta, qué noticia insólita, pero igual, a ver, voy a ver de qué se trata, y es todo agua. Es todo mentira, son unos titulares espectaculares. En dos semanas te llega un chat de Shakira. Claro, y que después cuando llegue abajo digan, no, en realidad no soy de Shakira, soy de un diario no sé cuánto que queremos clic. Pero es una locura ese tema, ¿no? Y entonces en ese sentido yo creo que toma fuerza armar textos con más tiempo y un poco de lo que estamos hablando acá. Exactamente. Sí. Y ojalá esos textos, que es lo que digamos pensamos desde la perspectiva nuestra, ojalá esos textos tengan clic, porque a la hora de la verdad el clic es un lector. Es decir, que ese lector se meta y se quede además viendo y se deleite. Yo le decía a Adriana también cuando conversaba que estábamos empezando, mi hermana, que es muy lectora, o sea, de lectura de largo aliento, cuando vio los textos de relato en el Nacional, me dijo, me encanta eso que están ahí. Esos textos están buenísimos y además uno se tarda viéndolos. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, era el eslogan de Gato Pardo que lo inventó un poeta fantástico, que es Ramón Cote Baraybar, poeta, pero era nuestro publicista, que se inventó la frase de todo un mes para leerla. Exactamente. Sí, ese era el viejo eslogan. Bueno, pues nada, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, muchachos, por acompañarnos en esta conversación, por acompañar Relato en esta aventura y espero que nos veamos próximamente de nuevo. Y en vivo y en directo. Y en vivo y en directo. Eso, buenísimo. Quedó planteada la oferta y por lo menos yo la voy a tratar de cobrar apenas se dé la oportunidad. Aprovecho de mandarle yo también un saludo a Rafael, a Miguel y a José Gregorio, que me encanta que haya sido su crónica la que haya abierto además esta serie de relatos, la serie Universidad Portátil, que ya habíamos publicado algunas cosas antes, pero ahora se inicia con más regularidad
y a todos los alumnos que entran a la Universidad Portátil les encanta esa posibilidad, ¿no? Se esfuerzan en la última parte, trabajan sus textos con esta ilusión que hace recordar el inicio de uno mismo de voy a publicar en un lugar que me va a leer gente de muchos lugares, y eso es impagable. Eso es impagable, Así sí. Así es, Muchas gracias. Un Muchas abrazo. gracias a todos y un gran abrazo. La próxima con whisky portátil. Exactamente. Así es. Hasta luego. Así es. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Chao.